Bien, tenemos ahora sí contacto con Rusia y le agradecemos a Cristian Eloy Torres, quien es periodista en Moscú. Cristian, te estamos viendo nosotros, no sé si vos nos veas a nosotros, pero bueno, ahora vamos a ver si te podemos escuchar. ¿Cómo estás? Buen día. Claro, ¿qué tal? Muy buen día. Por allá, pues acá ya estamos casi a mediodía. Ujú. Un fuerte abrazo desde Moscú. Bueno, ¿cómo está la temperatura? ¿Ya frío, no? Sí, sí, estamos con un poco de frío. Estábamos en la noche con -2, pero ha salido el sol por lo menos el día. Bueno, a ver, espero que salga el sol y que todo esto cese y se frene de una vez. Nosotros recién lo hablábamos y lo decíamos. Nosotros miramos desde afuera, vos también sos latinoamericano como nosotros, lo vemos desde muy lejos y todos decimos, bueno, Rusia, 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 pero ¿qué piensan los rusos y cómo ven los rusos justamente esta guerra en Ucrania? Bueno, la visión desde acá, desde Rusia en general es muy diferente a la visión que se presenta en los medios de comunicación que se pueden ver en América Latina, sobre todo allá en el sur. Eh, Hagamos pues un recuento primeramente de los últimos sucesos, cómo podemos enterarnos realmente de lo que sucede si hemos conocido que en los últimos días se han bloqueado la mayoría de medios rusos allá en América Latina. Entonces es imposible intentar saber cuál es la verdadera realidad de esta guerra, ¿no? Pero deberíamos nosotros, para entender lo que está sucediendo en Ucrania, remontarnos al año 2014, cuando empezaron todas las hostilidades dentro del territorio ucraniano, cuando hubo pues un golpe de Estado que sacó al presidente, claro, en ese caso el presidente prorruso, Viktor Yanukovych, que fue destituido por un grupo de vándalos que son catalogados en Rusia como extremistas, como neonazis, y eso se lo puede ver en muchas fotografías de estas personas que tienen emblemas, por ejemplo, de nazis y se toman fotografías con fotos de Hitler. Entonces desde ahí podemos ver ya la preocupación desde Rusia, porque muchos desde acá dicen cómo puede ser posible que en el año 1945 ganamos una Segunda Guerra Mundial en contra del nazismo, pues y estas facciones están volviendo a nacer en contra del mismo pueblo ruso que vio morir pues a muchas personas, a sus abuelos, digámoslo así, ¿no? Esto, Entonces, esto desde aquí. lo notaron, Cristian, que como que justamente estos símbolos nazis o estas ideas nazistas es como que empezaron a florecer nuevamente, y más que nada en Ucrania, porque es verdad, vos decís Polonia, hablas de Rusia y fueron los que terminaron prácticamente con la Segunda Guerra Mundial de la mano con Estados Unidos. Así es, bueno, eso también es algo un poco erróneo, ¿no? Lo que se habla que Estados Unidos ayudó mucho Sí, a ganar la Segunda Guerra Mundial, sí, pero en realidad fue el pueblo ruso quien aguantó sí, el sí. golpe más fuerte de esta guerra, ¿no? Después, ya al final fue cuando Estados Unidos intentó ayudar en algo, pero sí fue también una ayuda importante. Sin embargo, desde acá, desde Rusia, pues se siente esa victoria desde sus manos porque fue en territorio ruso que pasó todos los acontecimientos y siempre que una guerra pasa en tu territorio, pues te sientes el que has ganado, es que el que has logrado salvar a tu población. Entonces, estos acontecimientos de Ucrania, viéndolo ya desde esa primera parte, ¿no? Es una cuestión de orgullo nacional, ver que facciones neonazistas estén empezando a surgir nuevamente en territorio ucraniano y lamentablemente estas pequeñas facciones estaban ya intentando hacer uso de ciertos movimientos aquí en territorio ruso, pues que claro han sido opacados rápidamente, pero de todas maneras ya se ve cómo se va moviendo como un cáncer, ¿no? Podemos hablar igual de terroristas de Estado Islámico, como han sido y se han ido distribuyendo, entonces esto empezó ya en Ucrania y pues la idea de Rusia es completamente culminar con esto de una vez por todas. ¿Y qué va a pasar después de la guerra? Si es que finalmente Rusia toma Kiev, porque hasta lo último que sabemos, lo que sabemos, ¿no? Nosotros tocamos muy de oído porque estamos totalmente del otro lado del mundo, pero lo que sabemos es como que ya están las tropas en Kiev. Sí, las tropas rusas están cerca de la capital, sin embargo,
muchos de mis amigos y conocidos han dicho, pero mira, ¿por qué si Rusia teniendo un arsenal tan grande no debía haber acabado Ucrania en En tres 2 días, días? sí. Y claro, es verdad eso, que queriendo Rusia podía haber acabado esta guerra pues en 3 días, como por ejemplo pasó en Georgia con Osetia del Sur, que lo terminaron en paro en 5 días, si no me equivoco. Pero el problema es que Rusia en este caso sí está intentando hace un esfuerzo por salvar a la población civil ucraniana. Se habla mucho acerca de que estos grupos extremistas, no estamos hablando completamente del ejército ucraniano, sino de estos grupos, podríamos decir hasta paramilitares, de estos grupos nacionalistas, se han tomado edificios residenciales de gente que ha salido huyendo de la guerra, están camuflados en departamentos y están disparando en contra de los soldados rusos desde apartamentos de 17, de 18 pisos. Y claro, el atacar a uno de estos edificios, pues para Rusia se les hace complejo. ¿Por qué? Porque estarían atacando en contra de la población civil. Entonces, eso es lo que está parando un poco la llegada de Rusia hacia la capital, porque están intentando hacerlo con lo menos bajas civiles posibles. Cristian, un placer saludarte. Mi nombre es Laura Kretschmann. Bueno, quería preguntarte acerca de la población civil, pero rusa. Primero, ¿qué opina de esta guerra? Nosotros desde Argentina vemos que hubo algunas revueltas, por llamarlo de alguna manera, en contra de esta cuestión bélica que se está desatando. ¿Cómo era la relación entre rusos y ucranianos? Digamos, hablo de población civil previo a esto, porque muchos dicen somos como hermanos, somos como la misma gente. ¿Es realmente así? ¿Qué pintura nos podés hacer vos al respecto? Bueno, en general sí, estamos hablando de un conflicto muy difícil, digámoslo así, porque como todos sabemos, Ucrania fue parte de la Unión Soviética, fue parte de un solo país, y muchas de las personas que viven en Ucrania tienen familiares en Rusia y muchos rusos tienen familiares en Ucrania. Entonces desde ahí nace estas protestas desde acá, no solamente desde la capital, sino desde el territorio ruso, pero no se puede hablar de grandes protestas. En este caso, por ejemplo, el primer día se registraban que más o menos unas 1.000 personas habían salido a una plaza céntrica de San Petersburgo. Acá en Moscú se hablaba de unas 2.000 personas, pero en magnitudes, cuando un país tiene 145 millones y salen a la calle pues 5.000 personas, no podemos hablar de unas protestas de gran magnitud. Lo que resalta pues todo esto y lo que se habla en la prensa occidental es que muchas personas fueron apresadas y sí, lamentablemente la constitución del país ruso no permite las protestas sin previo aviso, sin previa petición a las autoridades. Entonces de ahí nace todos estos arrestos y la ilegalidad de las protestas dentro de cualquier calle del país. No se pueden hacer protestas si es que no están sancionadas antes y no están permitidas por las autoridades. Entonces hasta el momento no se ha escuchado que alguien ha pedido permiso para una manifestación y simplemente las personas salen a las calles, intentan pues llamar la atención, en este caso de la policía, con letreros, y claro, como no se puede agitar, pues terminan en la cárcel. Pero sí, es un conflicto muy difícil, más bien como lo decías, ¿no? Que son pueblos hermanos, y desde ahí viene la dificultad, porque de todas maneras eran parte de un solo país hace 25 años, digámoslo así, y ahora pues son familiares que están preocupados por su gente. Pero, perdón, Colo, mencionabas que no es numeroso entonces el grupo que, digamos, está en contra de este conflicto armado. ¿La mayoría está a favor? ¿Cómo lo catalogarías, digamos, de los rusos? Es difícil decir que la gente está a favor de la guerra. Nadie quiere una guerra. Totalmente. Y podemos con el 100% de los rusos, nadie quiere una guerra, pero sí existe la mayoría de un apoyo a la idea de defensa de Rusia, ¿no? Porque esta guerra no nace simplemente de la nada, como les comentaba, pues si queremos entender lo que pasa en el conflicto, todo esto nace ya desde hace muchísimos años atrás. Estamos hablando de un país vecino que ha venido ya desde que se desintegró de la Unión Soviética, peleando
con Rusia, intentando ser independientes. Se puede hacer una comparación, ¿no? Como el hermano mayor, el hermano menor, y el hermano menor siempre quiere demostrar que es mejor que su hermano mayor, ¿no? Más o menos así. Entonces, en 2014 se inicia esta guerra interna en Ucrania, con las repúblicas que lo llaman repúblicas separatistas, independentistas, que no aceptaron a este gobierno neonazista y declararon su independencia. Pues entonces el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Empezó a disparar, empezó a matar gente en el sureste ucraniano, y esa gente también es ruso parlante, ¿no? Entonces Rusia lo toma como, mira, están matando a población, están matando a nuestros primos, a nuestros hermanos. Claro. Y siempre se ha intentado parar esta guerra. Rusia lo ha hecho por 8 años, ha intentado mediar esta guerra entre la parte ucraniana y el sur separatista. Se intentaron firmar los acuerdos de Minsk, acuerdos que tenían pues tal vez una luz al final del túnel, pero al fin nunca se cumplieron por la parte ucraniana. Según lo que se dice, pues continuaron los bombardeos, continuaron matando gente inocente. Y antes que empiece este conflicto, una semana atrás, antes de que Rusia envíe su armamento, estamos hablando en eso del 17 de febrero, antes que empiece esta guerra, pues Ucrania empezó a bombardear mucho más fuerte a estas regiones independentistas, matando también a civiles, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo hizo? Lo hizo con armas no solamente ucranianas, sino lo hizo con las armas que están llegando de Estados Unidos, que están llegando de Reino Unido, bueno, en general armas de la OTAN que están llegando a Ucrania, que es lo que estaban haciendo, estaban inyectando este conflicto ucraniano en el suroeste para ver qué es lo que pasa. ¿Y claro, esto le preocupa a usted ¿Esto le preocupa a usted que hay muchas potencias mundiales que están en contra de Rusia, más allá que Rusia es, no sé si es la potencia mundial, pero es una de las potencias sin dudas? Y si esto le preocupa justamente al ciudadano común de Moscú, de Rusia, que estén todos los países, le han dado la espalda a Rusia y están todos a favor de Ucrania. Es como que el apoyo va directamente a Ucrania. Vos ves los portales que veas y es Estados Unidos, en Europa, Alemania. Estados Unidos, Alemania son potencias, si bien el sector oriental se mantiene un tanto al margen, pero esto le preocupa justamente al ciudadano de Moscú, al ruso, le preocupa que prácticamente todo el mundo le haya dado la espalda. Sí, bueno, es una cuestión, claro, todos están preocupados acá, las sanciones ya empiezan a golpear en contra de la población, pero si nos ponemos a analizar todo esto, ¿por qué ahora solamente se da estas sanciones en contra de Rusia, ¿no? ¿Por qué nunca antes en una convención de la ONU, sobre todo, por ejemplo, de derechos humanos, hemos visto fotografías que cuando estaba hablando el ministro de Exteriores ruso, todos se dieron la vuelta y salieron? Pero ¿por qué esto no pasó? Por ejemplo, cuando Estados Unidos atacó Afganistán, cuando Estados Unidos atacó Irak, cuando atacaron Libia, Siria, etcétera. Entonces, vemos esa política de doble rasero de los países occidentales, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, estábamos hablando desde el año 2014, llevamos ya 8 años de terribles enfrentamientos, más de 15.000 personas han fallecido en el sureste ucraniano en los ataques del gobierno ucraniano hacia las regiones independentistas, y en esos 8 años nadie ha dicho nada, nadie ha dado la vuelta, nadie le ha dado la espalda, por ejemplo, el presidente ucraniano Zelensky. Entonces nos podemos pensar en eso, ¿por qué en esos 8 años nadie dijo a Ucrania, muchachos, aquí, ¿por qué paremos esta guerra, hagamos algo? O obligaron a Ucrania con sanciones para que dejen de bombardear el sureste de ese país, de las regiones del sur. Entonces vemos esa doble moral, ¿no? Y con Rusia, claro, pues reconoce la independencia de estas repúblicas, envía armamento para ayudar, porque mira, están peleándose cerca de tu frontera, y no solamente es eso también, sino es que la OTAN está ya cerca de las fronteras de Rusia, y eso no pueden permitir estratégicamente por defensa propia, ¿no? Entonces esta guerra que pasa con Ucrania es primeramente para ayudar a las regiones del sureste, y también para intentar dar a entender a la OTAN que no pueden acercarse más a sus fronteras, ¿no? Rusia es el agresor, no sé si hacemos un recuento de un mes atrás, regresamos a ver las noticias y qué es lo que decían, Rusia es un agresor, está poniendo armas en su línea fronteriza, es lo que decían, ¿no? Entonces, pero no salía de su territorio. Entonces, como decía Rusia, nosotros podemos en nuestro territorio hacer lo que queramos, pero la OTAN
sigue acercándose y el último paso sería pues que Ucrania sea parte de la OTAN y que pongan ahí armamento y ahí sí sería ya una Rusia completamente corralada. Pero como digo, esta cuestión de la doble moral es un tema súper complejo que ahora solamente Rusia se le ha dado la espalda por todas partes. La población civil, claro que sí, está ya sintiendo estas ciertas medidas, sobre todo las económicas, ¿no? Se han puesto ya restricciones al envío de dinero en moneda internacional, estamos hablando del rublo, del dólar, también el debilitamiento del rublo también ha sido un problema muy grande y eso hasta lo estoy sintiendo yo porque como soy ecuatoriano, tengo cuentas en el Ecuador, tal vez a unas deudas en dólares, pues esa deuda ya me creció casi el 40% en lo que tengo en rublos, ¿no? Entonces, para la gente que está aquí y necesita enviar el dinero en dólares y rublos, se ha complicado muchísimo la situación y esa visión también de que no te permitan participar en los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, que no te permitan participar Sí, en la Mundial, la final de la Champions, hay un montón de cuestiones que perjudican directamente y económicamente al pueblo ruso. Por último, la verdad que nos pintaste un panorama tremendo, Cristian, tremendo, porque es lo que buscábamos nosotros, ver la mirada de cómo se ve del lado de Moscú esta guerra, que esta guerra es muy difícil que termine en el escritorio, ¿no? Si bien hoy creo que hay una nueva reunión, es muy difícil que lo terminen en forma diplomática y esperemos que sí, pero lo vemos muy lejos. Nosotros desde acá, no sé cómo se ve allá. Sí, es complejo, la verdad, que esta guerra se termine por la guerra, por parte diplomática. Bueno, pongámonos a pensar primeramente cuáles son las condiciones para esto, ¿no? La condición, la más importante para Rusia es que se reconozca la península de Crimea como parte de territorio ruso. Y creo que ese va a ser el punto de no encajar en estas negociaciones, ¿no? Porque, claro, Rusia se anexó este territorio en el año 2014, Ucrania no lo reconoce y la comunidad internacional no lo reconoce como territorio ruso, pero es imposible que en este caso Rusia quiera devolver ese territorio porque es muy esencial para el poder y para la defensa rusa, ¿no? Entonces, si hablamos ya desde ahí, estamos viendo que va a ser imposible estas negociaciones, además de lo que se pide, ¿no? Pues que sea reconocido Crimea, estamos hablando del reconocimiento también de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, también en este caso, si acepta Ucrania, serían dos nuevos países, y pues también la idea es, ¿no? De terminar con todos estos grupos neonazistas que se encuentran en Ucrania. Entonces va a ser un poco complejo porque estos grupos neonazistas están en el poder ucraniano y claro, ellos desde el poder que tienen van a mover todo para que esto no pueda parar porque ellos no quieren y no van a poner las armas si es que hasta que no se les liquide. Entonces hablar de una negociación pronta me parece que es muy difícil, más que todo por estos tres ámbitos. Sí, sí, sí. Por eso te lo decía. Es muy, muy difícil que terminen esto en un escritorio. Cristian, enorme agradecimiento. Bueno, estuvimos hablando ayer. Tenés mi número, lo que quieras de Santa Fe, de la Argentina, te contactás con nosotros. Fue impecable el informe que hiciste y esta mirada que buscábamos nosotros de cómo se ve del otro lado también. Gracias, mil gracias. No, nada, siempre pues listo para comentar sobre todo la realidad, porque sí es importante que nuestra comunidad latinoamericana, que está desde el otro lado del charco, como lo podríamos decir, entiendan la realidad. No, como digo yo de mi parte, no justifico una guerra por parte de Rusia, pero tiene sus razones para seguir haciendo todo lo que está haciendo. Lamentablemente, pues en todo esto es lamentable porque siempre paga lo que la gente civil, ¿no? La gente inocente, la gente pacífica es la que paga en estos conflictos, pero tendrán sus razones, ¿no? Y como digo, nadie justifica una guerra y esperemos que sí, que esto termine pronto. Será difícil, pero hay que cruzar los dedos. Bien, ya al mediodía ruso, ¿no? Sí, claro, claro que sí. 12:05 allá en Rusia. Gracias, Cristian. Fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego.